En los años 80, un solo hombre logró poner de rodillas a todo un país. Un hombre que pasó de vender cigarrillos y robar autos a convertirse en el narcotraficante más poderoso de la historia. Millones lo veían como un héroe, miles lo consideraban un monstruo. Su nombre causaba miedo en presidentes, policías, jueces y hasta en gobiernos enteros. Ese hombre era Pablo Escobar. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La historia de un hombre que construyó un imperio con sangre, dinero y terror. Pero también la historia de cómo su propia ambición terminó destruyéndolo todo. Esta es la historia completa de Pablo Escobar. Una infancia pobre. Pablo Emilio Escobar. Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia. Creció en una familia humilde. Su padre era campesino y su madre maestra. Desde pequeño Pablo entendió algo, que ser pobre era sinónimo de no tener poder, y él odiaba sentirse pequeño. Durante su adolescencia vivió en Medellín, una ciudad donde la violencia y el crimen eran parte del día a día. Mientras otros chicos soñaban con estudiar, Pablo soñaba con hacerse rico. No importaba cómo. Algunos conocidos cuentan que desde joven ya tenía una obsesión enfermiza con el dinero. Decía que prefería una tumba en Colombia antes que vivir pobre toda la vida, y poco a poco empezó a entrar al mundo criminal, primero vendiendo cigarrillos ilegales, después robando lápidas de cementerios para revenderlas, y más tarde robando autos. Pero eso era solo el comienzo, porque Pablo no quería ser un ladrón cualquiera, él quería convertirse en alguien imposible de ignorar. El nacimiento del monstruo. Durante los años 70, el negocio de la cocaína comenzó a explotar. En Estados Unidos, miles de personas estaban pagando fortunas por la droga. Y Pablo vio una oportunidad gigantesca. Mientras otros traficantes dudaban, él se lanzó de lleno. Empezó transportando pequeñas cantidades de cocaína, pero rápidamente comprendió algo. El verdadero dinero estaba en controlar todo el negocio. Producción, transporte, distribución, sobornos, violencia, todo. Así nació el famoso Cartel de Medellín. Cartel de Medellín. Pablo no trabajaba solo. Tenía sicarios, pilotos, químicos y hombres armados por todas partes. La cocaína viajaba escondida en aviones, barcos e incluso neumáticos. Y el dinero empezó a llegar de manera absurda. Millones. Después cientos de millones. Y finalmente miles de millones de dólares. Se dice que Pablo ganaba tanto dinero que una parte se perdía o se dañaba porque no alcanzaban a contarla. Enterraban billetes, los escondían en paredes, en fincas, en bodegas. Las ratas literalmente se comían millones de dólares, pero mientras más rico se hacía, más peligroso se volvía. Plata o plomo. Pablo Escobar tenía una frase famosa. Plata o plomo. Dinero o una bala. Así controlaba Colombia. Jueces, políticos, policías, periodistas. Muchos aceptaban el dinero. Los que no, morían. Pablo construyó un verdadero ejército de sicarios. La mayoría eran jóvenes pobres de Medellín, chicos que crecieron sin oportunidades, y que veían en Pablo una figura poderosa. Él les daba motos, dinero, casas, respeto. Y a cambio, ellos mataban por él. Muy pronto Medellín se convirtió en una de las ciudades más peligrosas del mundo. Había explosiones, asesinatos, secuestros, terror constante. Pero lo más increíble es que mucha gente seguía admirándolo. Porque mientras sembraba miedo, también ayudaba a los pobres. Construyó barrios enteros, canchas de fútbol, casas para familias sin hogar. Y muchos empezaron a verlo como una especie de Robin Hood, un hombre que el gobierno nunca ayudó, pero que Pablo sí. Esa doble cara fue lo que hizo su historia tan compleja. Para algunos era un demonio, para otros, un salvador. El hombre más buscado del mundo. A finales de los años 80,
Pablo Escobar ya era demasiado poderoso. El gobierno colombiano y Estados Unidos comenzaron una guerra directa contra él. La DEA empezó a perseguirlo, Drug Enforcement Administration, pero Pablo respondió con más violencia. Bombas, ataques, asesinatos masivos. Uno de los momentos más terribles ocurrió en 1989. Un avión explotó en pleno vuelo. Murieron más de 100 personas. El objetivo era matar a un candidato presidencial. Pero el candidato ni siquiera estaba en el avión. El país entero quedó horrorizado. Pablo ya no era solo un narcotraficante, era un terrorista. Y aún así, seguía escapando, porque tenía informantes en todas partes. Sabía movimientos de la policía, compraba políticos y aterrorizaba a cualquiera que intentara enfrentarlo. El gobierno colombiano estaba perdiendo el control. La cárcel más ridícula de la historia. En 1991 ocurrió algo increíble. Pablo Escobar decidió entregarse, pero puso una condición absurda. Él mismo elegiría la cárcel. Y sorprendentemente, el gobierno aceptó. Así nació la catedral. La catedral, pero aquello no parecía una prisión. Parecía una mansión. Tenía cancha de fútbol, fiestas, alcohol, mujeres. Lugos. Sus hombres entraban y salían como querían. Y Pablo seguía manejando el cartel desde adentro. Era una locura. El hombre más buscado del planeta, viviendo prácticamente como rey. Pero todo empeoró cuando se descubrió que incluso dentro de esa cárcel había asesinado personas. Entonces el gobierno intentó moverlo a una prisión real. Y ahí ocurrió otro escándalo. Pablo Escobar escapó. Después de escapar, comenzó la mayor persecución de la historia de Colombia. El gobierno creó grupos especiales para encontrarlo. Estados Unidos ayudó con tecnología y agentes, pero además apareció otro enemigo, un grupo llamado Los Pepes. Los Pepes, ellos comenzaron a matar personas cercanas a Pablo. Quemaban propiedades, destruían todo lo relacionado con él. Poco a poco, su imperio empezó a derrumbarse. Muchos aliados lo abandonaron, otros murieron. Y Pablo comenzó a quedarse solo. El hombre que alguna vez tuvo miles de millones, ahora vivía escondido, cambiando de casa constantemente, moviéndose como un fugitivo, desesperado por proteger a su familia. Se dice que en una ocasión quemó millones de dólares solo para darle calor a su hija. El rey del narcotráfico estaba cayendo. El 2 de diciembre de 1993, solo un día después de cumplir 44 años, todo terminó. Las autoridades lograron rastrear una llamada telefónica. Pablo estaba escondido en Medellín. La policía rodeó la casa y comenzó un tiroteo brutal. Pablo intentó escapar por los techos, pero las balas comenzaron a impactarlo. Y segundos después, el hombre más temido de Colombia cayó muerto sobre un tejado. Así terminó la vida de Pablo Escobar, el narcotraficante más poderoso de la historia. Miles celebraron su muerte. Otros lloraron, porque aunque fue responsable de muchísimo dolor, también había personas que lo seguían viendo como alguien que ayudó a los pobres. Pero la realidad era imposible de ignorar. Su guerra dejó miles de muertos, familias destruidas y un país marcado para siempre. Incluso después de muerto, el nombre de Pablo Escobar nunca desapareció. Se hicieron series, películas, documentales, libros, y para muchas personas se convirtió en una figura casi legendaria. Pero detrás del mito existía una verdad terrible. Violencia, sangre, miedo. Muchos jóvenes crecieron admirándolo por su dinero y poder, pero olvidando el costo real de todo eso. Porque Pablo Escobar consiguió riquezas imposibles, pero perdió algo que jamás pudo comprar: la paz. Vivió perseguido, traicionado, escondido, y terminó muriendo completamente rodeado, solo. Su historia demuestra algo muy fuerte: el poder conseguido a través del miedo. Tarde o temprano destruye todo. Pablo Escobar pasó de ser un joven pobre de Medellín a convertirse en uno de los hombres más ricos y peligrosos del planeta. Construyó un imperio, desató una guerra y dejó una marca que Colombia jamás olvidará. Pero al final,
Todo ese dinero no pudo salvarlo, porque nadie puede escapar para siempre de las consecuencias de sus propios actos. Y aunque hoy su nombre sigue siendo famoso en todo el mundo, también es un recordatorio de cómo la ambición sin límites puede destruir absolutamente todo. Despedida para YouTube. Si te gustó este video y querés más historias impactantes como esta, suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué caso te gustaría ver después. Nos vemos en el próximo video.